El marido llevó a su amante para impresionar en una fiesta exclusiva. Pero lo que pasó cambió. La noche prometía ser mágica. Camila se miró en el espejo una última vez, alisando el vestido de seda color esmeralda que había elegido con tanto esmero. Sus labios, pintados en un rojo profundo, exudaban seguridad. Esa fiesta no era solo un evento social, era una reafirmación de su vida perfecta al lado de Andrés. Desde que se conocieron, habían construido juntos un imperio, una relación de admiración mutua y estabilidad. O al menos, eso era lo que ella creía. La confianza era el pilar de su matrimonio. Nunca había dudado de él. Jamás. Y sin embargo, esa noche estaba a punto de descubrir que su mundo entero había sido una farsa cuidadosamente elaborada. ¿Lista, mi amor?, preguntó con dulzura mientras entraba en la habitación. Andrés estaba sentado en el borde de la cama, con una expresión tensa. Apretó el puente de la nariz, como si intentara lidiar con un repentino dolor de cabeza. Algo en su postura la hizo fruncir el ceño. «No me siento bien, Camila», murmuró con un suspiro profundo. «Debe ser algo que comí. Estoy mareado, con escalofríos. Creo que tengo fiebre. No puedo ir». El aire pareció congelarse por un instante. Camila ladeó la cabeza, evaluándolo con atención. Andrés nunca se enfermaba. Era un hombre de hierro, de aquellos que jamás permitían que una simple gripe los debilitara. Pero ahí estaba, en la cama, derrotado antes de que la noche siquiera comenzara. «Andrés, pero hemos planeado esto por semanas». Su voz sonó entre preocupada y confundida. «Es la oportunidad perfecta para cerrar el trato con los inversionistas». Lo sé», dijo, cubriéndose el rostro con las manos. «Pero créeme, amor, no puedo ni levantarme sin que el mundo me dé vueltas. Además, tú eres mi mejor representante. Todos te adoran. Si alguien puede manejar esto sin mí, eres tú». Esa última frase desarmó cualquier sospecha. Camila sonrió con ternura y se inclinó para besarle la frente. No estaba caliente, pero tal vez el malestar apenas comenzaba. Le creyó. ¿Cómo no hacerlo? 12 años de matrimonio le habían enseñado que Andrés era un hombre íntegro, incapaz de engañarla. «Descansa, entonces. Yo me encargo», dijo finalmente, acariciando su mejilla. Le dedicó una última mirada antes de salir. Lo que no vio fue la forma en que su esposo esperó exactamente 30 segundos después de escuchar la puerta cerrarse para incorporarse de inmediato, con una rapidez que nada tenía que ver con un hombre enfermo. Andrés se acercó al armario y sacó su mejor traje de diseñador, aquel que reservaba para noches especiales. Ajustó su corbata frente al espejo con una sonrisa de autosuficiencia. No podía salir con el mismo smoking que usaría en la fiesta de Camila. Demasiado arriesgado. Cada detalle tenía que estar cubierto. «Perfecto», susurró con satisfacción mientras se perfumaba. El reloj marcaba las 9. Si se daba prisa, llegaría a tiempo para encontrarse con Lorena, la mujer que lo había hecho sentir vivo otra vez. Camila era su esposa, sí, pero Lorena era un fuego que no podía ignorar. Con ella, todo era adrenalina, peligro y deseo. Bajó rápidamente al garaje y deslizó su celular por la pantalla. Un mensaje de Lorena apareció en la pantalla. «Estoy lista, amor. Te espero en la entrada. Esta noche será inolvidable». Andrés sonrió. Tenía todo bajo control. O al menos, eso pensaba. La noche en la ciudad vibraba con un aire de exclusividad. En una de las mansiones más lujosas de la zona, las puertas se abrían solo para unos pocos privilegiados, aquellos que sabían moverse en el mundo del poder y la influencia. Andrés llegó con puntualidad milimétrica. Un hombre exitoso no llega tarde. Un hombre exitoso hace que lo esperen. El valet abrió la puerta de su auto con una inclinación de cabeza y Andrés descendió con la seguridad de quien cree tener el mundo a sus pies. Ajustó la solapa de su smoking. Con un gesto casi automático, deslizó el teléfono en su bolsillo tras asegurarse de que no había mensajes de Camila. Ninguna llamada. «Perfecto. Por aquí, señor Montenegro», dijo un empleado al reconocerlo de inmediato. Pero Andrés apenas lo escuchaba. Su mirada ya la buscaba. Lorena. Y ahí estaba ella, apoyada contra una columna de mármol, con un vestido negro que resaltaba cada curva con una precisión peligrosa. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus labios, pintados de un rojo tan intenso como la tentación misma, se curvaron en una sonrisa cuando lo vio. «Llegaste», dijo ella en un tono que no era reproche,
sino promesa. Siempre cumplo mi palabra, respondió él, acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro. Y esta noche solo es el comienzo. Lorena deslizó los dedos por el cuello de su camisa y sonrió con picardía. Le encantaba el juego, más aún cuando era ella quien dictaba las reglas. El ambiente de la fiesta era deslumbrante. Hombres de negocios, modelos, políticos y figuras influyentes se movían entre conversaciones sobre contratos millonarios, inversiones arriesgadas y secretos inconfesables. Andrés se sentía en su elemento, y con Lorena a su lado, su ego se elevaba a la estratosfera. Tomaron copas de champaña y se sumergieron en el espectáculo de luces y música. Para Andrés, todo era una reafirmación de su éxito. La esposa perfecta en casa, la amante perfecta en sus brazos. Un equilibrio impecable. Brindemos, propuso Lorena, alzando su copa con una mirada provocadora. ¿Por qué?, preguntó él, disfrutando del peligro en sus ojos. Por los secretos bien guardados, susurró ella, chocando su copa con la de él. Andrés sonrió. Lorena sabía jugar con fuego, y él estaba dispuesto a arder. Los minutos se deslizaban en un vaivén de miradas, risas y caricias furtivas. Pero en una de esas, Andrés sintió una presencia. Una sensación incómoda recorrió su espalda, como si alguien lo estuviera observando. Disimuladamente, recorrió la sala con la mirada. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación persistía. Un mal presentimiento, apenas un susurro en su subconsciente. Pero Andrés no era hombre de inseguridades. ¿Algo no está bien?, preguntó Lorena, notando su distracción. Él negó con la cabeza y sonrió. Todo está mejor que nunca. El ambiente de la fiesta seguía siendo un espectáculo de lujo y ostentación. La música vibraba en el aire. Las risas se mezclaban con conversaciones sobre negocios y los brindis se multiplicaban entre copas de cristal. Pero Andrés, a pesar de estar rodeado de poder e influencia, comenzó a sentir algo extraño, un peso invisible que le recorría la espalda como un escalofrío indeseado. Era una sensación incómoda, como si su burbuja de perfección estuviera a punto de estallar. Aún con Lorena en su brazo, aún con las miradas de envidia de otros hombres que admiraban su descarada audacia, algo en el ambiente había cambiado. El murmullo, los cuchicheos discretos, las miradas que se desviaban en cuanto giraba la cabeza. ¿Lo notas?, Lorena susurró contra su oído, con una sonrisa de pura diversión. Nos están mirando. Déjalos mirar, respondió Andrés con su tono habitual de autosuficiencia, pero en su interior, algo se removió. Porque sentía que no era el centro de admiración, sino el objeto de juicio. Entre la multitud, un grupo de empresarios con los que había compartido reuniones en el pasado murmuraban en voz baja. Andrés pudo distinguir cómo uno de ellos ladeaba la cabeza y decía algo que hizo que los demás rieran. Pero en su risa no había camaradería, sino algo más ácido, algo burlón. Intentó ignorarlo. Después de todo, él era Andrés Montenegro. Los rumores y la envidia siempre lo habían seguido. No era la primera vez que los demás cuestionaban sus decisiones. ¿Quién podía culparlo por quererlo todo? Pero entonces, su mirada se cruzó con alguien que no esperaba ver en esa fiesta. Lorena notó el cambio en su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó ella, girándose ligeramente. Pero Andrés negó con la cabeza y le ofreció una sonrisa que no alcanzó a disimular su incomodidad. Nada, vamos por otra copa. Intentó mantener la compostura, pero su mente ya estaba procesando la situación. Si esa persona lo había visto, si reconocía a Lorena, entonces todo podría venirse abajo. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda en cuanto leyó el mensaje. Su primera reacción fue fruncir el ceño, como si la mente se negara a procesar la información. Andrés, en otra fiesta, no en casa, enfermo, sino en un evento completamente distinto. Y no estaba solo. El golpe fue inmediato, pero su mente aún intentaba buscar una explicación lógica. Quizás Valentina se había confundido. Quizás había visto a alguien parecido. O quizás... no, su propia respiración le sonó distante. Su mano apretó el teléfono con fuerza, como si quisiera exprimir de él una respuesta distinta. Levantó la mirada y vio el brillo de la fiesta a su alrededor. Las risas de la gente, los brindis, las conversaciones ligeras. Todo aquello que hace apenas unos minutos parecía formar parte de una noche perfecta, de pronto, le pareció ajeno, lejano, como si estuviera viendo una película en la que ya no quería participar. Quiso responder de inmediato, pero sus dedos temblaban. ¿Qué podía decir?
¿Que no le creía? ¿Que su mundo entero dependía de que eso fuera una mentira? La angustia la invadió en cuestión de segundos. Un sentimiento pesado, oscuro, que le hizo sentir que el aire se volvía más denso a su alrededor. Miró de nuevo la pantalla y vio que el mensaje de Valentina tenía un adjunto. Una foto. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía en mil pedazos antes siquiera de abrir la imagen. Su respiración se entrecortó y su estómago se cerró en un nudo de ansiedad. Deslizó el dedo sobre la pantalla, y ahí estaba. La prueba. Andrés. Su Andrés. El hombre que le había prometido amor eterno. El que le había dicho hacía apenas un par de horas que se encontraba enfermo en casa. Estaba de pie en una fiesta completamente distinta. Y no estaba solo. La mujer a su lado era joven, hermosa y vestía un traje negro entallado que le resaltaba cada curva. No se trataba de una colega ni de una simple acompañante. La forma en que Andrés la miraba, la manera en que tenía la mano apoyada en su cintura con una posesión descarada, hablaba por sí sola. No había ninguna duda. La sangre se le heló en las venas. Quiso pestañear para aclarar la imagen, como si su mente estuviera jugando una broma cruel, pero la imagen seguía ahí, tan nítida y dolorosa como un puñal clavado en el pecho. Un mar de pensamientos caóticos se arremolinó en su cabeza. Esto no puede estar pasando. Se sintió mareada, como si el suelo se moviera bajo sus pies. La traición le cayó encima como un golpe seco, directo a lo más profundo de su ser. Un calor furioso se encendió en su pecho, un ardor que iba creciendo, transformándose en algo que nunca antes había sentido. No era solo tristeza, era humillación, ira, una rabia latente, hirviendo en sus entrañas, empujándola a hacer algo. Sintió una mano en su hombro y dio un respingo. Valentina la observaba con preocupación. ¿Lo viste?, preguntó con cautela. Camila tragó saliva con dificultad, sintiendo la boca seca. Miró a su amiga y luego de vuelta a la imagen en su teléfono. Un mar de respuestas querían salir de su boca, pero solo una tomó fuerza suficiente para romper el silencio. Llévame hasta allí. Ahora. Valentina parpadeó, sorprendida por el tono frío y cortante de su amiga. Esperaba lágrimas, un colapso, una negación. Pero lo que vio en los ojos de Camila era otra cosa. No había debilidad, no había duda, había determinación. Camila intentó decir algo, pero la otra mujer ya había dado un paso hacia la salida. No quiero preguntas, no quiero opiniones. Camila se giró y la miró con una firmeza que Valentina nunca antes había visto en ella. Solo llévame hasta esa maldita fiesta. Valentina asintió, tragando el nudo de nervios en su garganta. Había despertado una tormenta. La rabia de Camila era un huracán silencioso. No lloró, no gritó, no hizo un escándalo allí mismo. No, su dolor no se expresaba con debilidad, sino con un fuego ardiente que le recorría cada fibra del cuerpo. No iba a quedarse de brazos cruzados. No iba a permitir que Andrés la viera como una tonta. Caminó hacia la salida con pasos firmes, con los dedos crispados alrededor del teléfono. Su corazón latía a un ritmo frenético, cada latido impulsado por la traición, por el engaño, por la necesidad de ver con sus propios ojos lo que su mente ya había aceptado, pero su corazón se negaba a creer. Al llegar al auto, se deslizó en el asiento del copiloto sin decir una palabra más. Valentina la observó de reojo antes de encender el motor. ¿Estás segura de esto?, preguntó en un murmullo. Camila apretó la mandíbula y miró por la ventana. El dolor, la rabia, la decepción, todo se mezclaba en su pecho como un huracán contenido. Finalmente, respiró hondo y habló con una voz que no tembló ni un poco. Voy a ver con mis propios ojos quién es la mujer con la que mi esposo ha decidido arruinar su vida. El auto arrancó con un rugido potente, y mientras la ciudad pasaba como un borrón de luces a su alrededor, Camila supo que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. El auto se deslizó por la avenida con la rapidez de una decisión irrevocable. Camila miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las luces de la ciudad parpadeaban en el reflejo del cristal, pero su mente estaba en un solo lugar, en esa maldita fiesta, donde Andrés celebraba su engaño sin la menor sospecha de lo que estaba por venir. El silencio dentro del auto era denso, casi tangible. Valentina, con las manos aferradas al volante, la observaba de reojo cada tanto, tratando de descifrar lo que pasaba por su cabeza. Pero Camila no ofrecía respuestas. Sus ojos estaban fijos en la carretera, su mandíbula apretada, su cuerpo rígido como un resorte a punto de saltar. Camila,
Valentina rompió el silencio con cautela. Aún estás a tiempo de pensarlo. Podemos ir a otro lugar, tomar un trago, respirar. No tienes que enfrentarlo así. Camila giró lentamente la cabeza y la miró con una expresión vacía, sin emoción. No necesito respirar, Valentina. Necesito verlo. Su voz no tembló. No hubo duda en su tono. No había marcha atrás. Valentina suspiró, sabiendo que nada cambiaría su decisión. Camila no era la misma mujer que se había subido a ese auto hace apenas unos minutos. Algo dentro de ella se había roto, pero en lugar de hacerla más frágil, la había convertido en otra persona. El tráfico era fluido a esa hora de la noche, lo que significaba que llegarían en cuestión de minutos. Camila sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro se mantuvo impasible. Era el último momento antes de la tormenta. Apretó el teléfono en su mano y volvió a mirar la foto de Andrés con esa mujer. Lorena, un nombre que hasta hace unos minutos no significaba nada para ella, y que ahora se convertiría en la mancha más dolorosa de su historia. ¿Cuánto tiempo llevaba esa farsa? ¿Cuántas veces había mentido con la misma facilidad con la que la miraba a los ojos y le decía que la amaba? La rabia creció en su pecho, pero no la dejó consumirla. No iba a llegar allí como una esposa desesperada, como una víctima que clama explicaciones. Si Andrés pensaba que podía engañarla y seguir con su vida como si nada, estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. ¿Cómo llegaste a esta fiesta?, preguntó de repente. Valentina la miró sorprendida. Fue por coincidencia. Me invitaron unos conocidos, pero no sabía que Andrés estaría allí. Cuando lo vi con ella, no podía creerlo. ¿Él te vio? No lo creo. Estaba demasiado ocupado jugando a ser el hombre libre y codiciado. Camila apretó los dientes con fuerza. Por supuesto que sí. Andrés siempre había sido un hombre orgulloso, adicto a la sensación de dominio. Necesitaba sentirse deseado, admirado, como si el mundo girara alrededor de él. Pero esta vez, había olvidado que toda mentira tiene un precio. La entrada del evento apareció frente a ellas. Una mansión imponente, iluminada con luces doradas, rodeada de autos de lujo y valet parking. Desde afuera, todo parecía una celebración perfecta. Por dentro, para Camila, no era más que el escenario de su humillación. El auto se detuvo suavemente y Valentina giró la cabeza hacia ella con un último atisbo de duda. Si entras ahí, no hay vuelta atrás. Camila soltó una leve risa, sin humor. La vuelta atrás desapareció en el momento en que me enviaste esa foto. Valentina asintió con resignación y bajó del auto junto con ella. La brisa nocturna golpeó el rostro de Camila, pero no la hizo titubear. Caminó hacia la entrada con la misma seguridad con la que siempre se había presentado en este tipo de eventos, como la mujer distinguida y poderosa que era. Solo que esta vez, su propósito no era socializar. Uno de los encargados de la puerta la reconoció de inmediato. Señora Montenegro, no sabía que vendría esta noche. Camila le dedicó una sonrisa helada. Yo tampoco lo sabía. El hombre parpadeó, confundido, pero se apartó para dejarla pasar. Cada paso que daba en el interior de la mansión la acercaba más a la verdad, a la traición. La música de fondo, las risas, el tintineo de copas, todo seguía sonando normal. Pero dentro de ella, cada sonido era un eco distante, irrelevante. Sus ojos escaneaban la multitud con precisión quirúrgica. Y entonces, lo vio. Andrés, de pie junto a Lorena, con una copa en la mano, con una sonrisa encantadora en el rostro, disfrutando, relajado, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Camila sintió como su pulso se aceleraba, pero su rostro no mostró ninguna emoción. No aún. Se enderezó, cuadró los hombros y comenzó a caminar hacia él con pasos firmes, implacables, como si cada uno de ellos estuviera escrito por el destino. Andrés no la vio de inmediato, pero Lorena sí, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, la sonrisa de la amante se congeló. Los de Camila. Un escalofrío recorrió su espalda, paralizándola por unos segundos. Aquello no estaba en el guión. Andrés le había asegurado que su esposa jamás sospecharía, que estaba en casa, completamente ajena a la verdad. Y sin embargo, ahí estaba, avanzando hacia ellos con una elegancia aterradora. Una mujer que ha sido traicionada y no ha derramado una lágrima es más peligrosa que cualquier tormenta. El sonido de la fiesta se volvió un eco lejano para Camila. Sus pasos eran firmes, calculados, como los de una reina que se acerca al campo de batalla sabiendo que la victoria es suya. No titubeó, no vaciló.
La humillación que sentía se transformaba en otra cosa. No era tristeza, no era dolor. Era algo mucho más potente, una furia silenciosa que le quemaba las entrañas. Andrés, ajeno al desastre inminente, continuaba hablando con un grupo de empresarios, sonriendo con su seguridad habitual. No se había percatado de que Lorena ya no estaba escuchando, de que su amante tenía los labios apretados y el rostro tenso, como si acabara de ver a un fantasma. Y entonces, finalmente, Andrés lo sintió. El aire cambió a su alrededor. Una sensación pesada y helada recorrió su piel. Fue como un instinto primitivo, una advertencia silenciosa en su subconsciente. Bajó la copa de champaña con lentitud, frunciendo ligeramente el ceño, y giró la cabeza. Y la vio. Camila estaba de pie a unos metros de distancia, mirándolo fijamente. Sus ojos, oscuros y profundos, no mostraban rabia explosiva ni lágrimas de sufrimiento. Mostraban algo mucho peor, frialdad. El mundo de Andrés se tambaleó. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. El ruido de la fiesta se volvió un zumbido lejano. Su cerebro tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. La copa que sostenía resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un sonido seco, quebrando el cristal en pedazos. El sonido hizo que todos a su alrededor se giraran, confundidos. Algunos vieron a Andrés y luego siguieron su línea de visión hasta Camila. Las piezas de rompecabezas comenzaron a encajar para todos en la sala, y la tensión se extendió como un incendio silencioso. Nadie se atrevió a decir nada. Nadie se movió. Andrés tragó saliva con dificultad. Su garganta estaba seca, su corazón golpeaba contra sus costillas. No tenía escapatoria. Camila dio un paso más, y otro, hasta que la distancia entre ellos se redujo lo suficiente para que todos los presentes sintieran que estaban presenciando algo que no debían ver. La esposa, el esposo, la amante, un trío que, en las sombras, se había mantenido oculto por quién sabe cuánto tiempo. Pero ya no más. Querido, dijo Camila, con una voz suave, casi melódica, que contrastaba de manera escalofriante con la frialdad de su mirada. Me alegra ver que te sientes mejor. Andrés sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Su boca se abrió ligeramente, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. Lorena se tensó, sintiendo la electricidad en el aire. Miró de reojo a Andrés, esperando que él hiciera algo, dijera algo, pero él seguía petrificado. El silencio era insoportable. El salón entero había dejado de moverse. Los murmullos apenas eran susurros ahogados. Camila disfrutó el momento. Dejó que se alargara lo suficiente para que el peso de su presencia hiciera estragos en la mente de Andrés. Y entonces, sin romper su expresión de control absoluto, extendió la mano y tomó una copa de una bandeja cercana. La sostuvo entre sus dedos, observándola con aparente distracción, y luego alzó la mirada hacia su esposo. Pensé que estabas en casa, Andrés, descansando. Su voz seguía siendo suave, pero esta vez, con un filo cortante, como si cada palabra llevara el peso de una daga. Andrés sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Su mente trabajaba frenéticamente en busca de una salida, pero no había excusa que pudiera salvarlo de esto. Valentina, de pie detrás de Camila, observaba todo en silencio, con los brazos cruzados. Había advertido a su amiga que no valía la pena enfrentarlo así, pero ahora entendía que Camila no había venido a buscar respuestas. Había venido a verlo caer. Andrés intentó recuperar su voz, pero su lengua se sintió pesada. Finalmente, carraspeó y habló, aunque su tono sonó mucho menos firme de lo que hubiera querido. Camila, yo puedo explicar esto. Un susurro de incredulidad recorrió el salón. ¿Explicar? Camila entrecerró los ojos, su expresión cambiando por primera vez desde que llegó. Ya no era la mujer imperturbable. Ahora, era la mujer traicionada. Dio un paso más hacia él, acortando aún más la distancia. Andrés sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Dime algo, Andrés. Su voz se volvió aún más baja, pero cada palabra fue pronunciada con la fuerza de un huracán contenido. ¿Desde cuándo? Andrés abrió la boca, pero el pánico lo traicionó. No tenía una respuesta que pudiera salvarlo. Camila inclinó la cabeza, analizándolo, disfrutando el miedo en sus ojos. Luego, sin apartar la mirada de él, llevó la copa de champaña a sus labios y bebió un sorbo con calma. Cuando la bajó,
Su siguiente frase fue la que rompió el aire en 1000 pedazos. Te veo en casa, si tienes el valor de volver. Y con eso, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida, con la misma seguridad con la que había llegado. No gritó, no lloró, no pidió explicaciones. Simplemente lo destruyó. El salón se quedó en silencio durante unos segundos más. Andrés permaneció de pie, en shock, sintiendo como el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Lorena, incómoda, intentó dar un paso hacia atrás. Sabía que, en cuanto Camila se fuera, todo cambiaría para ellos. Valentina la miró con una media sonrisa de satisfacción. Felicidades, querida. Ahora todos saben quién eres. La amante apretó los labios con furia, pero no dijo nada. No podía decir nada. El sonido de sus tacones resonaba en el mármol del lujoso salón. Cada paso firme y medido, cada movimiento calculado con la precisión de una reina que abandona un castillo en ruinas, dejando atrás a los traidores que no supieron valorar su lealtad. Camila no corría, no temblaba, no dudaba. Su andar era elegante, imponente, y cada persona que se cruzaba en su camino sentía la tensión en el aire, el peso del escándalo que acababa de explotar ante sus ojos. Los murmullos se propagaban como fuego en pólvora. Nadie quería hablar en voz alta, pero los susurros recorrían el salón con una velocidad aterradora. Era su esposa. ¿Cómo se atrevió a traer al amante aquí? ¡Qué descaro! Los rostros de los asistentes mostraban expresiones entre la conmoción y la morbosidad de presenciar una caída en vivo. Detrás de ella, Andrés seguía en el mismo lugar donde su mundo había implosionado, paralizado por el golpe inesperado que acababa de recibir. Nunca pensó que Camila se enteraría, y mucho menos que lo enfrentaría de una manera tan devastadora. Lorena se removió incómoda, sintiendo el peso de las miradas inquisitivas sobre ella. Hasta hacía unos minutos, se había sentido intocable, disfrutando del privilegio de estar al lado de un hombre exitoso, de sentirse la mujer más envidiada de la noche. Pero ahora era solo la amante expuesta, la otra, la que todos miraban con desprecio. Andrés parpadeó y finalmente reaccionó. Sintió como el pánico le subía por la garganta, el sabor amargo de la derrota quemándole el orgullo. No podía dejar que Camila se fuera así. No podía permitir que todo terminara en un escándalo público sin intentar al menos una explicación, una justificación, algo que detuviera la avalancha que acababa de desatarse. Dio un paso adelante, tropezando ligeramente con el borde de la mesa. Su cuerpo se sentía torpe, como si el impacto de la traición descubierta lo hubiera dejado sin fuerzas. Camila, espera. Su voz, aunque fuerte, no tenía la firmeza de siempre. Pero Camila no se detuvo. Ni siquiera giró la cabeza. Andrés avanzó con más prisa, ignorando las miradas, empujando a un mesero que pasaba con una bandeja de copas. Tenía que detenerla antes de que cruzara la puerta, antes de que desapareciera de su vida con esa última frase que aún retumbaba en sus oídos. Te veo en casa, si tienes el valor de volver. El problema era que Andrés ya no tenía control sobre la situación. Lo había perdido todo en el momento en que pensó que podía engañar a Camila sin consecuencias. Valentina lo vio acercarse y se colocó discretamente en su camino. No tenía intención de dejarlo llegar hasta su amiga. No después de todo el dolor que le había causado. ¿Vas a hacer un escándalo aquí también, Andrés? Susurró con una sonrisa cínica, bloqueando su avance. Él apretó los dientes y la miró con furia. Valentina siempre había sido un obstáculo, la voz de la razón que intentaba proteger a Camila de todo. Quítate del medio, masculló. Ni lo sueñes, respondió ella, cruzándose de brazos. Ya hiciste suficiente. Andrés pasó la mirada de Valentina a Camila, que en ese instante estaba descendiendo por las escaleras de la entrada. Si la dejaba ir así, sin decir nada, todo estaría perdido. Sin pensarlo dos veces, la rodeó y corrió hacia la salida. Camila, por primera vez, ella se detuvo, pero no porque quisiera escucharlo, sino porque ya había llegado al umbral de la puerta y un valet le abría el paso. Se giró lentamente, sin prisa, con una calma devastadora, y lo miró. Esa mirada, esa expresión de absoluta indiferencia, fue lo que terminó de destruir a Andrés. No había odio en su rostro, no había gritos, no había insultos. Solo vacío. Y eso era peor. Andrés se acercó, con las manos temblorosas, sintiendo la desesperación apoderarse de él. No estaba acostumbrado a perder. No sabía qué hacer cuando no tenía el control de una situación. Por favor, déjame hablar.
Camila inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando su petición. Por un momento, pareció que le daría una oportunidad. Pero entonces, una sonrisa helada apareció en sus labios, un gesto tan sutil como letal. Ya hablaste suficiente. Andrés, su voz fue baja, pero cada palabra fue un golpe directo a su ego. Toda la noche estuviste hablando, con ella. Lorena se tensó al escuchar esa última parte. Quiso interrumpir, pero sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Camila exhaló despacio, como si el aire de esa casa le resultara insoportable. No voy a hacer una escena aquí. No voy a darte el gusto de ver cómo me rompo en público. Los ojos de Andrés ardieron con culpa. Yo no quería que lo descubrieras así. No querías que lo descubriera o no querías que nadie más supiera. Él bajó la mirada. No tenía respuesta. Camila sostuvo la suya un instante más y luego, con una elegancia que le dolió a Andrés en el alma, se giró sin decir nada más y bajó los escalones. Se alejó de él con la misma facilidad con la que la había traicionado. El valet abrió la puerta del auto y Valentina entró primero. Camila hizo lo mismo, sin mirar atrás. No le daría a Andrés la satisfacción de ver una última duda en su rostro. Cuando el auto arrancó, Andrés sintió un vacío en el pecho. Quiso correr detrás de ella, gritar su nombre, hacer algo que detuviera lo inevitable. Pero ya era tarde. El auto avanzaba por la ciudad con una calma engañosa, en contraste absoluto con la tormenta que rugía dentro de Camila. Afuera, las luces de los edificios iluminaban la noche, el tráfico seguía su curso y el mundo continuaba girando, indiferente a la catástrofe que acababa de ocurrir en su vida. Dentro del vehículo, sin embargo, todo estaba en pausa. Un silencio tenso, afilado como una navaja, llenaba cada rincón del espacio. Valentina conducía con cautela, sin atreverse a romper el mutismo de su amiga. Sabía que no había palabras adecuadas para ese momento. ¿Qué podía decirle? ¿Que todo iba a estar bien? ¿Que Andrés no merecía sus lágrimas? Camila ya lo sabía, pero saberlo no hacía que doliera menos. Camila miraba por la ventana, sus manos cruzadas sobre su regazo, los nudillos blancos de tanto apretar los dedos. No lloraba, no porque no sintiera el dolor, sino porque todavía no podía procesarlo del todo. Su cerebro estaba en un estado de negación extraña, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos habían visto. Había sido real. Andrés, de pie en medio de la fiesta, con su amante a su lado, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Su mano en la cintura de esa mujer. El tono íntimo de su conversación. Las miradas cómplices. Las risas. Todo era una confirmación de la traición más vil. Una traición que no tenía excusas, que no tenía justificación posible. Camila, murmuró Valentina con cautela, después de varios minutos de silencio insoportable. ¿Estás bien? Camila parpadeó lentamente, como si apenas estuviera regresando a la realidad. Su mirada seguía fija en el reflejo de la ciudad en la ventana, pero su voz sonó sorprendentemente serena cuando respondió. No. Valentina asintió en silencio. No esperaba otra respuesta. El auto dobló una esquina y avanzó por una avenida más despejada. Valentina sabía que Camila tenía que hablar, que soltar todo lo que llevaba dentro era la única manera de que no explotara más tarde. Pero también sabía que no podía apresurarla. Camila finalmente suspiró y cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, giró la cabeza hacia su amiga. Dime la verdad, Valentina. ¿Hace cuánto lo sabías? La pregunta cayó como una piedra en el ambiente. Valentina apretó el volante con más fuerza. No estaba sorprendida. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Hoy fue la primera vez que lo vi con mis propios ojos, admitió con honestidad. Pero, Camila arqueó una ceja con lentitud. Pero, Valentina tragó saliva y bajó un poco la velocidad del auto. Sabía que lo que iba a decir no le gustaría. Había rumores, pequeñas señales, comentarios sueltos. Pero nunca quise decirte nada sin pruebas. No quería que pensaras que estaba metiéndome donde no debía. Camila no reaccionó de inmediato. Solo asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Los rumores suelen tener algo de verdad, susurró. Más para sí misma que para su amiga. Volvió a mirar por la ventana. Su reflejo le devolvió una imagen que casi no reconocía. Parecía otra mujer. Una mujer que, en una sola noche, había dejado atrás 12 años de matrimonio. Valentina sintió un peso en el pecho. Camila, lo siento. Ella esbozó una sonrisa cansada, sin alegría. ¿Por qué te disculpas? No fuiste tú quien me traicionó.
El auto siguió avanzando en silencio, hasta que finalmente llegaron al edificio donde Camila y Andrés compartían su hogar. Un hogar que, después de esta noche, jamás volvería a ser el mismo. El portero abrió la reja y las dejó pasar. Valentina estacionó frente a la entrada del edificio, apagó el motor y giró hacia su amiga con cautela. No tienes que quedarte aquí esta noche. Podemos ir a mi casa. Camila negó con la cabeza. No, quiero enfrentar esto. ¿Y si Andrés vuelve? Camila soltó una risa seca. Eso es lo que quiero. Que vuelva. Que tenga el descaro de entrar por esa puerta después de lo que hizo. Valentina la miró con preocupación, pero al ver la determinación en su rostro, supo que nada la haría cambiar de opinión. Camila abrió la puerta del auto y salió con la misma elegancia con la que había llegado a la maldita fiesta. No se tambaleó, no se quebró. Solo una cosa la traicionó. Sus manos temblaban. Camila entró en el apartamento con pasos medidos, sintiendo el peso de cada rincón conocido. Ese espacio, que durante años había sido su refugio, ahora se sentía ajeno, contaminado. Cerró la puerta detrás de ella y apoyó la espalda contra la madera, cerrando los ojos un momento. No tenía miedo, no estaba nerviosa, estaba esperando. La sala estaba impecable, como la había dejado. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada. El silencio era abrumador, como si la casa entera contuviera la respiración, preparándose para lo inevitable. En algún momento, Andrés cruzaría esa puerta. Camila caminó lentamente hasta la mesa del comedor y dejó las llaves con suavidad. Luego, con una calma que ni ella misma entendía, se quitó los pendientes y los dejó sobre el mármol. Todo con una precisión quirúrgica. Cada movimiento era el de una mujer que había tomado una decisión irreversible. Se dirigió a la cocina y abrió la nevera. No tenía hambre, no tenía sed, pero necesitaba hacer algo con las manos. Cualquier cosa que evitara que su mente volviera a la imagen de Andrés con esa mujer. Lorena. El nombre le provocó un escalofrío de asco. No era celos, no era dolor. Era la humillación de haber confiado en un hombre que, sin titubear, la había reemplazado en una fiesta llena de conocidos. ¿Cuánto tiempo llevaba burlándose de ella? ¿Cuántas veces había salido de esta misma casa con la seguridad de que jamás lo descubrirían? Apoyó las manos en la encimera y respiró hondo. Pero esta vez, lo había descubierto. Y ahora Andrés tendría que enfrentarse a las consecuencias. Se quedó allí, en la penumbra de la cocina, escuchando el tic-tac del reloj en la sala. La espera era insoportable, pero al mismo tiempo, necesaria. Caminó hasta el sofá y se dejó caer con elegancia, cruzando las piernas. No iba a esperarlo en la cama. No iba a darle la satisfacción de fingir que todo seguía igual. Quería que la viera allí, despierta, lista para lo que venía. Y entonces, a las 2:37 de la madrugada, la cerradura sonó. Camila no se movió. No parpadeó. La puerta se abrió con lentitud. Tras unos segundos de pausa, Andrés entró. Él no la vio de inmediato. Entró con cautela, como un ladrón en su propia casa. Su chaqueta estaba arrugada, la corbata suelta, y su expresión era la de un hombre que sabía que había cometido el error de su vida. Cerró la puerta con cuidado y dejó las llaves en la mesa de la entrada, sin hacer ruido, como si el silencio pudiera deshacer el desastre. Y entonces, cuando giró la cabeza, la vio. Camila, sentada en el sofá, impecable, intacta. Su vestido de gala seguía en su lugar, su maquillaje perfecto, su postura erguida. No parecía una mujer que hubiera estado llorando. No parecía una esposa destrozada por la traición. Parecía su verdugo. Los ojos de Andrés se abrieron con sorpresa. No la esperaba despierta. Camila lo miró en silencio. No pronunció ni una sola palabra. Y ese silencio fue lo peor que Andrés había sentido en toda su vida. El silencio entre ellos era como un abismo insondable. Un muro invisible que separaba a dos personas que alguna vez compartieron una vida. Andrés seguía de pie junto a la puerta, con una expresión vacilante, como si su mente aún estuviera procesando el hecho de que Camila lo estaba esperando. Pero ya no como su esposa, sino como su juez. Camila no se apresuró en hablar. No se levantó. No gesticuló de forma dramática. Lo dejó en ese estado de incomodidad absoluta. Lo obligó a saborear su propio miedo. A cada segundo que pasaba sin que ella rompiera el silencio, Andrés se desmoronaba un poco más. Finalmente, fue él quien no soportó más la tensión. Camila, murmuró con la voz tensa, dando un paso hacia ella. Ella levantó la mano con calma,
en un gesto que lo detuvo en seco. No te atrevas, su voz fue baja, gélida, una advertencia letal. Andrés tragó saliva. No la había visto nunca así. Había esperado gritos, tal vez lágrimas, una escena de celos, cualquier cosa. Pero esto lo descolocaba por completo. Camila descruzó lentamente las piernas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad aterradora. ¿Cuánto tiempo?, preguntó sin rodeos. Andrés pestañeó, inseguro. ¿Cuánto tiempo qué? No juegues conmigo, Andrés. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ella? Él abrió la boca, pero se detuvo. Sabía que cualquier respuesta que diera lo incriminaría de una manera u otra. La verdad sería devastadora, pero la mentira sería peor. No fue lo que parece, intentó, con torpeza. Camila soltó una risa corta y sin humor, un sonido afilado que le hizo sentir que el piso se movía bajo sus pies. ¿No fue lo que parece?, repitió, levantando una ceja. Yo lo vi, Andrés. Te vi. Andrés pasó una mano por su cabello, nervioso, buscando desesperadamente una forma de salir del pozo en el que se había metido. Fue un error, dijo al fin, con la voz cargada de supuesta culpa. Un maldito error. Un error, repitió Camila en un tono de burla, inclinando la cabeza con lentitud. Llevarla a una fiesta llena de empresarios y gente de nuestra sociedad, abrazarla en público, presentarla como si fuera tu pareja. Eso fue un error. Cada palabra era un golpe certero, cada frase un cuchillo que se hundía en la farsa que él intentaba mantener. Andrés desvió la mirada, sintiéndose acorralado. No quería hacerte daño, susurró, casi en un ruego. Camila entrecerró los ojos. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Tú no piensas en mí, Andrés dijo con frialdad. No piensas en nadie más que en ti, en lo que quieres, en lo que te hace sentir poderoso, en la adrenalina de hacer algo prohibido y salir impune. Él negó con la cabeza, desesperado. Camila, yo te amo. Ella parpadeó lentamente. Y entonces, sonrió. No, Andrés, tú no amas a nadie. Esa frase lo atravesó más que cualquier grito, más que cualquier golpe. Era la sentencia final. Andrés dio un paso hacia ella, pero esta vez, Camila sí se puso de pie. Su postura era imponente, su mirada de hielo puro. No había miedo en ella, no había duda. Mírame bien, le ordenó. Soy la mujer que se quedó a tu lado cuando no tenías nada. Soy la mujer que te ayudó a construir la vida que tienes, la que te sostuvo cuando dudabas de ti mismo. Y dime, Andrés, ¿cómo me pagaste? Él bajó la mirada, derrotado. No tenía una respuesta. Camila se cruzó de brazos. No necesito que digas nada más. Lo único que quiero es que escuches con atención. Él alzó la vista con incertidumbre. A partir de este momento, se acabó. Las palabras golpearon como un martillo. Andrés abrió la boca para protestar, pero ella levantó la mano de nuevo, silenciándolo. No voy a gritar, no voy a suplicarte explicaciones. Voy a actuar. Andrés sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso? Camila inclinó la cabeza con una sonrisa sin calidez. Significa que mañana, mis abogados se comunicarán contigo. El silencio fue ensordecedor. La palabra maldita había sido pronunciada. Divorcio. Andrés sintió que le faltaba el aire. Nunca pensó que llegaría a ese punto. Siempre había creído que podría manejar la situación, que de alguna manera podría convencerla, hacerla dudar, lograr que se quedara. Pero la Camila que tenía frente a él no era la mujer que había dejado en casa horas antes. Esta mujer era fuego puro, y él acababa de ser consumido por sus llamas. No puedes hacer esto, susurró, sin fuerzas. Mírame bien, repitió ella. Ya lo hice. Andrés cerró los ojos un momento, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Camila, en cambio, sintió algo distinto. Por primera vez en toda la noche, sintió libertad. El amanecer se filtraba por las ventanas, bañando la sala con una luz pálida y silenciosa. Un nuevo día había comenzado, pero nada en esa casa volvería a ser como antes. Camila se encontraba de pie, con los brazos cruzados, observando a Andrés con una mezcla de frialdad y determinación. Ya no había amor en su mirada, ni siquiera quedaba odio. Solo la certeza de que él ya no tenía cabida en su vida. Andrés estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, en un estado de derrota absoluta. Nunca creyó que este momento llegaría. En su mente, siempre había tenido el control. Siempre supo manipular las situaciones para que Camila lo perdonara, para que todo volviera a la normalidad.
Pero ahora se daba cuenta de que ya no quedaba nada que rescatar. Quiero que te vayas, la voz de Camila rompió el silencio. Andrés levantó la cabeza con lentitud, sus ojos enrojecidos. No había dormido en toda la noche, pero Camila tampoco. Ella no necesitaba descanso. No cuando su decisión ya estaba tomada. Camila, por favor, intentó una vez más, pero ella negó con la cabeza de inmediato. No más por favores. No más excusas. Su tono era firme, sin rastro de duda. Esta es mi casa, pero tú ya no perteneces aquí. Andrés sintió un nudo en la garganta. Escuchar esas palabras en voz alta lo golpeó como un puñetazo. Durante años, este lugar había sido su refugio, su territorio, su zona de poder. Y ahora, en cuestión de horas, se había convertido en un extraño en su propio hogar. ¿Dónde quieres que vaya?, preguntó con una amargura que no trató de ocultar. Camila lo miró fijamente, sin parpadear. No me importa. Esas 3 palabras fueron la confirmación de que todo estaba realmente acabado. Ella ya no se preocupaba por él. Ya no sentía necesidad de salvarlo. Andrés pasó una mano por su cabello y se puso de pie con pesadez. Caminó hasta el bar y sirvió un poco de whisky en un vaso. ¿De verdad vas a tirar todo así?, murmuró, sin mirarla. Camila soltó una risa corta y sin alegría. Yo no tiré nada, Andrés. Tú lo hiciste. Andrés apretó la mandíbula. Su orgullo quería gritarle que se defendiera, que peleara, que dijera algo que pudiera hacerla dudar. Pero su conciencia le recordaba que ella tenía razón. Él había destruido su propio hogar. Terminó su trago de un solo golpe y dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Muy bien, dijo con amargura. Me iré. Camila lo observó en silencio mientras él se dirigía a la habitación para recoger sus cosas. No sentía tristeza, no sentía satisfacción. Solo sentía que, por fin, estaba cerrando un capítulo de su vida que había tardado demasiado en terminar. Desde la habitación, el sonido de cajones abriéndose y ropa siendo lanzada a una maleta llenó el aire. Andrés no se tomó su tiempo. Sabía que no podía alargar más lo inevitable. Cuando regresó a la sala, llevaba una maleta en una mano y el saco del traje en la otra. Se detuvo frente a Camila, esperando algo. Una despedida, una última palabra, una señal de que aún había esperanza. Pero Camila no dijo nada. Simplemente se apartó del camino y le señaló la puerta. Andrés apretó los labios y caminó hasta la salida. Cuando la abrió, se detuvo en el umbral y miró hacia atrás una última vez. Voy a recuperar lo que teníamos, dijo, con un tono que intentaba ser firme, pero que sonó más a súplica. Camila ladeó la cabeza y lo miró con compasión. Andrés, lo que teníamos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre él. Ya no existe. Él sintió un escalofrío en la columna. Por primera vez en toda la noche, entendió que Camila no estaba jugando. Se había ido de su vida, y esta vez, para siempre. Finalmente, Andrés cruzó la puerta. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en el departamento con una contundencia que dejó claro que este era el punto final. Camila se quedó de pie unos segundos, observando la puerta cerrada, respirando hondo, dejando que el peso de la decisión se asentara en su interior. Y entonces sintió algo inesperado. Paz. El silencio en la casa era diferente ahora. Ya no era pesado, ya no era una amenaza. Era una calma absoluta, una sensación de espacio abierto, de respiro. Camila recorrió la sala con la mirada y se dio cuenta de que, por primera vez en años, podía respirar sin sentir que estaba esperando la próxima mentira. El peso de la traición ya no estaba aquí. Se acercó a la mesa del comedor y deslizó los dedos por la superficie de mármol. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Esa casa ya no era el hogar que compartía con Andrés. Ahora era su espacio, su refugio, su lugar de reconstrucción. Respiró hondo y tomó su teléfono. Era momento de empezar a moverse. Llamó a su abogada, Isabela Fernández, una mujer de carácter fuerte y mirada afilada. Camila, querida, ¿cómo estás? Camila esbozó una sonrisa cansada, pero genuina. Lista. Isabela supo exactamente lo que significaba esa palabra. Entonces comencemos. Y así, con una simple llamada, Camila puso en marcha el proceso legal que marcaría el fin oficial de su matrimonio. No había vuelta atrás. Y no la quería. Horas después, Valentina llegó con 2 botellas de vino y una expresión de satisfacción. Dime que hoy empieza la era de la nueva Camila.
Camila rió suavemente, sintiendo como la tensión de las últimas horas comenzaba a disiparse. Hoy empieza todo. Se sentaron en la sala, brindando con las copas llenas, y por primera vez en mucho tiempo, Camila habló sin miedo. De lo que quería, de lo que soñaba, de lo que iba a construir ahora que Andrés ya no era parte de su vida. Siempre fuiste más que la esposa de Andrés, le dijo Valentina. Es hora de que todo el mundo lo sepa. Camila sostuvo su copa en alto y la miró con complicidad. Brindemos por eso. El tintineo del cristal fue el sonido de un nuevo comienzo. Los días posteriores a la partida de Andrés fueron un torbellino de emociones y decisiones. Camila se había despertado en una cama que, por primera vez en años, sentía completamente suya. No había ropa de hombre esparcida en la habitación. No había olor a loción ajena. No había mentiras flotando en el aire. Se levantó con una sensación extraña. Libertad. Después de una ducha larga, se puso un vestido elegante y ajustado, el cabello suelto en ondas suaves, y se miró en el espejo con detenimiento. Se veía diferente, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la mujer que la miraba de vuelta tenía algo distinto en los ojos. Fuerza. Tomó su bolso y salió a enfrentar el mundo. El primer lugar al que fue no era un café ni un spa. Fue su empresa. Esa que había construido junto a Andrés, pero que él siempre se encargó de hacer parecer como si fuera solo su logro. Cuando entró en el edificio, los empleados la miraron con sorpresa. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. El escándalo de la fiesta ya se había extendido. Camila caminó con la misma seguridad con la que había enfrentado a su esposo días antes. Entró en la sala de reuniones, donde algunos ejecutivos conversaban en murmullos, y dejó su bolso sobre la mesa con calma. Buenos días, dijo con una sonrisa medida. Todos callaron de inmediato. La dueña estaba de vuelta. El socio principal, Julián Rivas, carraspeó antes de hablar. Camila, no sabíamos que vendrías hoy. Ella arqueó una ceja con elegancia. Pues ahora lo saben. Y espero que se acostumbren, porque estaré aquí todos los días. Nadie se atrevió a discutirlo. Andrés podía haber sido la cara pública de la empresa, pero ella era el cerebro detrás de muchas de sus decisiones clave. Y ahora, sin él, estaba dispuesta a tomar el control que siempre le correspondió. El resto del día transcurrió entre reuniones, revisiones de contratos y llamadas importantes. Camila se sintió más viva que nunca. Por años había relegado su papel, permitiendo que Andrés brillara mientras ella trabajaba en la sombra. Eso se acabó. Cuando cayó la tarde, Valentina pasó a buscarla. Dime que después de esta jornada triunfal, vas a celebrar como corresponde. Camila sonrió con picardía. Me lo merezco, ¿no? Más que nadie, querida. Así que, por primera vez en mucho tiempo, Camila salió a divertirse sin miedo, sin culpa, sin cargas. Y cuando entró en aquel exclusivo bar de la ciudad, con su vestido rojo impecable y su andar seguro, todos los ojos se posaron en ella. Camila comenzaba a saborear su nueva vida. Sus días estaban llenos de decisiones importantes en la empresa, reuniones donde su presencia ya no pasaba desapercibida y noches en las que, por fin, era libre de hacer lo que quisiera, sin sentir la necesidad de justificar cada movimiento. Pero la libertad no venía sin consecuencias. El pasado nunca desaparece tan fácil. Una tarde, mientras revisaba unos contratos en su oficina, su secretaria, Mariana, entró con cautela, sosteniendo un sobre en sus manos. Señora Montenegro, esto llegó hace unos minutos. Es personal. Camila levantó la vista con curiosidad y tomó el sobre. No había remitente. Lo abrió con tranquilidad, pero en cuanto sacó el contenido, su expresión cambió. Era una carta, y era de Andrés. Respiró hondo antes de comenzar a leer. Camila, sé que no merezco que leas esto, pero aún así, necesito intentarlo. No sé cómo llegamos a este punto. Quizá nunca entenderás mis razones. Si soy honesto, ni yo mismo sé explicarlas. Lo arruiné. Perdí lo más valioso que tenía, y ahora vivo con la certeza de que jamás podré recuperarlo. No quiero tu lástima, no quiero tu perdón. Solo quiero que sepas que, aunque todo haya terminado, siempre te amaré. Camila soltó la carta con una risa amarga. ¿Esto era todo? ¿Una confesión tardía? ¿Una súplica inútil? El hombre que la había traicionado tan descaradamente ahora jugaba a ser un alma arrepentida. Ridículo. Dejó el papel sobre la mesa y continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero la sombra de Andrés no desapareció con esa carta. 2 días después,
Al salir de la empresa, lo vio. Estaba apoyado contra su auto, con la mirada perdida y una expresión que no le había visto nunca. Parecía derrotado. Camila se detuvo a unos pasos de él, sin demostrar ni una pizca de sorpresa. «No tienes derecho a estar aquí», le dijo, con una frialdad absoluta. Andrés levantó la vista y esbozó una sonrisa triste. «Solo quería verte». Camila arqueó una ceja. «¿Para qué? ¿Para intentar manipularme de nuevo?». Él negó lentamente. «No, solo quería recordarte que existo». Ella cruzó los brazos, cansada de su melodrama. «No eres mi problema, Andrés. No más». Andrés suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «Sé que ya no hay vuelta atrás, pero, ¿podemos hablar?». Camila lo miró con la indiferencia de quien ya ha cerrado una puerta para siempre. «No», y sin más, lo dejó allí, sin darle la satisfacción de una última conversación. Andrés Montenegro siempre había sido un hombre con suerte. Su vida había estado marcada por victorias, oportunidades que parecían caerle del cielo y una seguridad inquebrantable en su propio éxito. Pero la suerte no dura para siempre. Desde que Camila lo había expulsado de su vida, todo había comenzado a desmoronarse a su alrededor. Lo que él jamás imaginó era que su caída sería tan rápida y tan humillante. Primero fueron los rumores. Los mismos empresarios que antes lo alababan ahora lo evitaban en reuniones. Algunos se limitaban a saludarlo con una cortesía forzada. Otros ni siquiera se molestaban en ocultar su desinterés. El escándalo de la fiesta había llegado a cada rincón del mundo empresarial. Después, los contratos empezaron a desaparecer. La empresa que había construido junto a Camila ya no confiaba en él. Los inversionistas comenzaron a retirarse. Algunos incluso sugirieron, en reuniones discretas, que su presencia era más un obstáculo que un beneficio. Pero lo peor fue cuando llegó a la oficina y encontró una carta sobre su escritorio. «Andrés, en vista de la inestabilidad reciente y del impacto que esto ha tenido en la compañía, la junta directiva ha decidido que es mejor continuar sin ti. Te agradecemos por tu trabajo, pero a partir de este momento, tus responsabilidades han sido reasignadas. Puedes pasar por recursos humanos a recoger los detalles de tu salida». Andrés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo habían sacado de su propia empresa. Lo habían reemplazado sin dudarlo. Salió del edificio con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Quiso llamar a alguien, exigir respuestas, amenazar si era necesario, pero nadie atendió sus llamadas. Su caída ya era oficial. Y entonces, como si el destino se empeñara en recordarle su miseria, recibió un mensaje de Lorena. «Andrés, creo que esto ya no funciona. No quiero problemas ni escándalos en mi vida. Espero que entiendas. Cuídate». Eso fue todo. Sin despedidas, sin explicaciones. La mujer por la que lo había arriesgado todo, la amante que le prometía pasión y emoción, lo había dejado con la misma facilidad con la que se deshacía de un accesorio viejo. Andrés se dejó caer en el asiento de su auto, con la cabeza entre las manos. Había perdido a su esposa. Había perdido su empresa. Había perdido su amante. Y, lo peor de todo, había perdido su propia identidad. Porque sin su poder, sin su dinero, sin la influencia que siempre había tenido, Andrés Montenegro no era nada. El sonido de los tacones de Camila marcaba el ritmo de su nuevo presente. Cada paso resonaba con determinación, anunciando que la mujer que una vez dudó de sí misma había quedado atrás. Ya no era la esposa de Andrés Montenegro. Era Camila, dueña de su destino. Desde que asumió el control total de la empresa, las cosas comenzaron a fluir con una energía distinta. La productividad aumentó. Las decisiones se tomaban sin la arrogancia de alguien que necesitaba demostrar poder. Sin Andrés, todo parecía avanzar con mayor estabilidad. «Los inversionistas están listos para la reunión», señora Montenegro, le informó su asistente. Camila ajustó su blusa de seda y tomó aire antes de entrar a la sala de conferencias. Por primera vez, ella era la única figura de autoridad. Y lo disfrutaba, pero su éxito no se limitaba a lo profesional. En su vida personal, el peso del pasado ya no la asfixiaba. Las noches en vela llenas de angustia se habían reemplazado por cenas con amigas, viajes cortos de fin de semana y momentos de descanso que antes parecían un lujo inalcanzable. Su tiempo ya no le pertenecía a nadie más que a ella. Y en una de esas noches, en un evento de gala, el destino le puso enfrente una oportunidad inesperada. «Camila Montenegro», dijo una voz masculina con tono curioso. Ella se giró y encontró una mirada intensa,
sin rastros de condescendencia ni morbo por su pasado. Era alguien que no la veía como la ex de Andrés, sino como una mujer con un mundo propio. No sintió mariposas en el estómago ni un clic inmediato, solo una sensación de calma. No tenía prisa, no necesitaba a nadie para sentirse completa, pero esta vez, cuando levantó su copa para brindar, lo hizo no solo por su victoria, lo hizo por todo lo que aún estaba por venir. El timbre sonó en el apartamento de Camila en un momento inoportuno. Acababa de llegar de la oficina, todavía con los zapatos de tacón puestos y con una copa de vino recién servida en la mano. No esperaba visitas. Frunció el ceño y caminó con calma hasta la puerta. Miró por la mirilla y un suspiro de fastidio escapó de sus labios. Andrés. No tenía tiempo para esto, ni interés. Abrió la puerta con lentitud, manteniendo la compostura. Del otro lado, Andrés la miraba con una mezcla de ansiedad y algo que parecía arrepentimiento. Parecía más delgado, con el traje ligeramente desordenado, los ojos cansados. ¿Qué haces aquí?, preguntó Camila sin rodeos. Andrés tragó saliva. Su arrogancia de siempre había desaparecido. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Camila estaba a punto de cerrar la puerta, pero Andrés puso la mano para detenerla. No con agresividad, sino con desesperación. Por favor, solo dame 5 minutos. Ella lo observó en silencio. No porque tuviera dudas, sino porque quería verlo hundirse un poco más. Finalmente, suspiró y lo dejó entrar. Andrés recorrió el apartamento con la mirada. Todo estaba diferente. La decoración, el aroma del lugar, hasta el ambiente se sentía distinto. Como si él nunca hubiera formado parte de ese espacio. «Te ves bien», dijo él, con torpeza. Camila cruzó los brazos. «No perdiste el tiempo viniendo hasta aquí solo para halagarme. ¿Qué quieres?». Andrés exhaló con frustración y se pasó la mano por el cabello. No era fácil decir lo que había venido a decir. «Cometí un error», dijo al fin, con la voz tensa. «Y lo sé». Camila rió suavemente, sin rastro de calidez. «¿Eso viniste a decirme? Porque si es así, puedo ahorrarte tiempo». Ya lo sabía. Él apretó la mandíbula. No esperaba que fuera fácil, pero tampoco imaginó que dolería tanto verla tan indiferente. «Camila, escúchame», insistió. «Perdí todo. La empresa, mis contactos, mi estabilidad, y a ti». Ella alzó una ceja. «Ah, entonces este no es un acto de amor. Es un acto de desesperación». Andrés negó con la cabeza. «No, no es eso. Es solo que…». Se detuvo y cerró los ojos un momento, buscando las palabras adecuadas. «No sé quién soy sin ti». Camila sintió un extraño nudo en el pecho. No de tristeza, sino de comprensión. Durante años, Andrés se había apoyado en ella sin darse cuenta. Era su equilibrio, su guía silenciosa, la que le daba dirección sin que él siquiera lo notara. Y ahora, sin ella, era un hombre sin brújula. Pero eso ya no era su problema. «Andrés», dijo con calma, «la diferencia entre tú y yo es que yo sí sé quién soy sin ti». Él la miró fijamente. Sabía que no había vuelta atrás. Camila caminó hasta la puerta y la abrió, invitándolo a salir sin necesidad de palabras. «Espero que encuentres la manera de reconstruirte», dijo, con genuina serenidad. «Pero eso ya no tiene nada que ver conmigo». Andrés asintió con tristeza. Dio un paso hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, giró la cabeza una última vez. «¿Alguna vez podrías perdonarme?». Camila lo miró a los ojos con una sinceridad devastadora. «No lo sé, pero tampoco lo necesito». Y con eso, cerró la puerta. Los días pasaron con una normalidad que Camila nunca imaginó posible. Había cerrado la puerta del pasado sin remordimientos. Había retomado el control de su vida y, lo más importante, había demostrado que nunca necesitó a Andrés para brillar. Pero la vida siempre pone pruebas en el camino, incluso cuando creemos que ya hemos superado todo. Era una tarde tranquila cuando recibió la llamada. Un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo en su instinto le dijo que lo hiciera. «¿Señora Montenegro?», preguntó una voz masculina del otro lado de la línea. «¿Quién habla?». «Soy el doctor Arce. Llamo desde la clínica San Gabriel». Camila frunció el ceño. «¿Una clínica? ¿En qué puedo ayudarlo?». Hubo un silencio breve antes de que el médico hablara de nuevo. «Es sobre Andrés Montenegro. Está aquí, y usted figura como su contacto de emergencia». Camila sintió que la sangre se le helaba por un instante. No porque aún sintiera algo por él, sino porque no esperaba volver a escuchar su nombre en una situación así. «¿Qué le pasó?».
Sufrió una crisis nerviosa. Nada grave, pero, en su estado, preferimos que alguien cercano esté al tanto. Ella inhaló con lentitud. Andrés, el hombre invencible, el que siempre creyó tener el mundo en sus manos, había tocado fondo. Podría haber ignorado la llamada. No era su problema, pero después de unos segundos de duda, suspiró y tomó su bolso. Cuando llegó a la clínica, encontró a Andrés en una habitación privada, con la mirada perdida en la ventana. Se veía más envejecido, más frágil. No era el hombre seguro de sí mismo que ella había conocido. Al escuchar la puerta, giró la cabeza y su expresión se llenó de sorpresa. No pensé que vendrías. Camila cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta. Yo tampoco. Él soltó una risa seca. No tienes que quedarte. Lo sé. Andrés suspiró y desvió la mirada. Lo arruiné todo, ¿verdad? Camila lo observó por un momento. Podía verlo claramente ahora. Andrés no era el hombre fuerte que siempre fingió ser. Su poder, su influencia, su ego, todo había sido una máscara. Y ahora que la máscara había caído, lo único que quedaba era un hombre roto. Sí, Andrés dijo con voz firme. Lo arruinaste todo. No dijo más. No le ofreció consuelo ni palabras de lástima. Él tenía que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Se giró y caminó hacia la puerta. Antes de salir, escuchó su voz una última vez. Gracias por venir. Camila no respondió. Solo salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Este era su último adiós. El aire de la noche era fresco y ligero, con el aroma de la primavera flotando en el ambiente. Camila se encontraba en la terraza de un lujoso hotel, rodeada de luces cálidas y música suave. Era una noche especial, pero no porque dependiera de alguien más. Esta vez, su felicidad no estaba atada a nadie. A su lado, Valentina la observaba con una sonrisa cómplice. «Te ves diferente», comentó, con un brillo de orgullo en los ojos. «Más libre». Camila exhaló lentamente y miró a su alrededor. Libre. Sí, esa era la palabra. Después de años de vivir a la sombra de una mentira, había recuperado su vida, su tiempo y su dignidad. Un mesero pasó con una bandeja de copas y Camila tomó una sin prisa. Ya no necesitaba huir del pasado, porque el pasado ya no tenía poder sobre ella. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Valentina, dándole un pequeño codazo. Camila sonrió con calma. Lo que yo quiera. No tenía un plan detallado. No tenía una lista de pasos a seguir. Por primera vez en su vida, no necesitaba certezas absolutas. Y eso era lo más liberador de todo. Al otro lado del salón, alguien la miraba con interés. Un hombre de expresión serena, con una copa en la mano y una mirada que no la analizaba con morbo ni curiosidad excesiva, solo con genuino interés. Camila lo notó, pero no bajó la vista con nerviosismo, como habría hecho antes. No estaba buscando a nadie, no estaba esperando nada, pero si la vida tenía algo bueno reservado para ella, esta vez lo aceptaría con los brazos abiertos. Levantó la copa y brindó en silencio. Por ella, por su fortaleza, por la mujer en la que se había convertido. Los giros de esta historia fueron impactantes, ¿verdad? Pero justo cuando crees que lo has visto todo, surge otra situación que te hace preguntarte hasta dónde son capaces de llegar algunas personas. Si esta historia te pareció intensa, espera a ver lo que ocurrió cuando una esposa decidió aparecer por sorpresa en el viaje secreto que su marido había organizado para su amante. Y créeme, quien estaba a su lado lo cambió todo. En la última pantalla te dejo un video en el que descubrirás todos los detalles de este inesperado giro de los acontecimientos. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.